Llegó a aquella casa cargando solamente una maleta y el peso de 2 muertes que todos decían ser culpa suya. El lugar llevaba años vacío, cubierto de maleza e historias de maldición. Nadie quería vivir allí, nadie, excepto ella, que ya no tenía nada más que perder. Pero cuando aquellas visitas comenzaron a llegar, cuando la tormenta trajo gente que necesitaba exactamente lo que solo ella podía ofrecer, todo cambió. Porque a veces Dios nos coloca en el lugar más improbable, justamente para mostrarnos que el final de una historia puede ser el comienzo de otra completamente diferente. Cuéntanos en los comentarios desde qué país nos escuchas. Nos encanta saber que nuestra comunidad crece por toda Latinoamérica y el mundo. Y si esta historia ya tocó tu corazón, regálanos un like y sobre todo, suscríbete a este canal. Estamos a punto de llegar a los 1000 suscriptores. Un sueño que hemos construido día a día para crear un espacio donde las historias inspiren, donde encontremos esperanza juntos, donde recordemos que nunca estamos solos en nuestras luchas. Tu suscripción no es solo un número, es una mano extendida a alguien que necesita escuchar que los finales pueden convertirse en nuevos comienzos. Ayúdanos a hacer realidad este sueño. A finales del siglo XIX, en las regiones apartadas de México, historias como esta eran frecuentes. Las familias se extendían por las haciendas como raíces de árboles centenarios, algunas nutriendo la tierra, otras absorbiendo todo hasta no dejar nada. Soledad conocía perfectamente la diferencia entre ambos tipos. Lo había aprendido de la peor manera posible durante 6 semanas, que convirtieron su vida entera en cenizas. Tenía 28 años cuando todo se derrumbó, edad en la que muchas mujeres ya tenían 5 o 6 hijos corriendo por el patio, pero ella solo tenía un vientre vacío y 2 tumbas recientes en el cementerio de la hacienda. La primera tumba guardaba al hijo que nació sin vida una noche de abril, después de 2 días de labor de parto que casi se la llevó también. La segunda guardaba a su esposo Augusto, quien enfermó 3 semanas después, mientras la cuidaba durante su difícil recuperación. Contrajo una fiebre que los médicos no supieron curar, y murió en 5 días, delirando y llamando el nombre del hijo que nunca conoció. La familia de Augusto no perdonó a Soledad por ninguna de las 2 muertes. Doña Carmela, su suegra, dejó claro desde el velorio que consideraba a su nuera responsable de haberle quitado a su único hijo varón, el heredero que continuaría el apellido de la familia. Decía que Soledad era demasiado débil, que no tenía estructura para engendrar hijos sanos, que había descuidado a su marido cuando más la necesitaba. Las cuñadas repetían las acusaciones en susurros lo suficientemente altos para que Soledad los escuchara, diciendo que algunas mujeres traían mala suerte, que la muerte seguía a ciertas personas como una sombra. Durante las primeras semanas tras el entierro, Soledad aún vivía en la casa grande de la hacienda, en la habitación que había compartido con Augusto durante los 3 años de matrimonio. Pero el ambiente se volvía cada vez más pesado, cada vez más insoportable. Las comidas transcurrían en un silencio incómodo. Nadie le dirigía la palabra, salvo para dar órdenes o hacer comentarios hirientes. Soledad lo soportaba todo callada, aún perdida en su propio dolor, aún intentando comprender cómo había perdido todo tan rápido. Se había casado con Augusto a los 25, matrimonio arreglado por las familias, pero que había resultado amable y respetuoso. Él no era hombre de grandes demostraciones de afecto, pero la trataba con consideración. Nunca alzó la voz, nunca fue cruel. Cuando ella quedó embarazada, él se mostró genuinamente feliz. Mandó buscar a la mejor partera de la región, preparó el cuarto del bebé con esmero. El embarazo fue difícil desde el principio. Soledad pasaba días enteros sin poder comer, el cuerpo rechazando todo, los dolores constantes. Augusto permanecía despierto con ella en las noches difíciles.
traía tés que su madre recomendaba, sostenía su mano cuando las contracciones falsas comenzaban meses antes de tiempo. Cuando finalmente llegó la hora del parto, después de cargar a aquella criatura por meses de sufrimiento, el bebé nació sin vida, el cordón enrollado en su cuello, la piel ya amoratada. Soledad casi muere también en aquella habitación. Perdió tanta sangre que la partera le dijo a Augusto que se preparara para lo peor. Pero ella sobrevivió. Despertó 3 días después en un cuerpo que parecía haber sido destrozado y rearmado incorrectamente. Todo dolía, todo pesaba. Augusto estaba allí junto a la cama, con ojos hundidos de quien no había dormido sosteniendo su mano. No hablaron sobre el bebé en ese primer momento, solo permanecieron allí en silencio compartido, dos sobrevivientes de un naufragio intentando entender cómo continuar. Fue en las semanas siguientes, mientras Soledad se recuperaba lentamente, que Augusto comenzó a marchitarse. Primero fue solo un cansancio que atribuyó a las noches mal dormidas cuidándola. Luego vino la fiebre baja que no pasaba, la tos seca que empeoraba, la falta de apetito. Cuando finalmente llamaron al médico, ya era demasiado tarde. La fiebre se había instalado con demasiada fuerza. Los pulmones estaban comprometidos. No había medicina que funcionara. Soledad, aún débil de su propia recuperación, se arrastraba hasta su habitación varias veces al día, intentaba hacerlo comer, limpiaba el sudor de su frente, rezaba bajito mientras él dormía ese sueño agitado de enfermo grave. Doña Carmela la apartaba siempre que podía. Decía que Soledad empeoraría su estado, que ya había hecho suficiente daño. Pero Augusto pedía por su esposa en los momentos de lucidez, la quería cerca. Entonces la suegra cedía de mala gana. En la última noche, cuando todos sabían que no vería el amanecer, Augusto sostuvo la mano de Soledad con una fuerza que sorprendió a todos. La miró con aquellos ojos que ya estaban vidriosos por la cercanía de la muerte, y dijo solo una cosa, tan bajo que solo ella lo escuchó. Le dijo que no era culpa suya, nada de esto, que tenía que prometer que seguiría viviendo, que encontraría la felicidad nuevamente. Soledad lo prometió a través de las lágrimas que ya no podía contener, y Augusto murió menos de 1 hora después, la mano aún entrelazada con la de ella. Lo que vino después del entierro fue peor que la pérdida misma. Doña Carmela convocó una reunión familiar 3 días después de enterrar a su hijo. Soledad fue llamada a comparecer en la sala grande, donde estaban la suegra, las 2 cuñadas con sus respectivos esposos y el notario del pueblo. La atmósfera era de tribunal, no de familia enlutada. Doña Carmela habló con voz dura, sin rastro de compasión. Dijo que habían discutido largamente la situación de Soledad y llegado a una decisión. Como ella no había engendrado heredero, como el matrimonio no había producido hijo que continuara el linaje, no tenía derecho a la herencia que normalmente correspondería a una viuda. La dote que su familia había dado en el casamiento ya se había gastado en los preparativos para el bebé que no sobrevivió. Entonces no había nada que devolver. Soledad estaba técnicamente sin recursos, dependiente de la buena voluntad de la familia. El notario, hombre pequeño y nervioso que claramente no quería estar allí, explicó con voz vacilante que por ley una viuda sin hijos tenía derecho a un porcentaje de los bienes del fallecido, pero que si la familia lo disputaba, alegando que no había patrimonio separado, el proceso podía llevar años. Doña Carmela interrumpió diciendo que no habría proceso alguno, que ella era mujer cristiana y no dejaría a su nuera en la miseria completa, pero que tampoco permitiría que alguien que trajo tanta desgracia a la familia continuara viviendo en la casa grande, disfrutando de la comodidad que ya no merecía. Ofreció entonces el acuerdo, lo llamó así como si fuera generosidad y no crueldad calculada. Había una casa pequeña en los límites de la propiedad, cerca del pantano, lugar que llevaba vacío más de 10 años.
Era conocida como la Casa de la Fiebre, porque antiguamente vivía allí una familia de trabajadores que había muerto entera durante una epidemia. Padre, madre y 4 hijos, todos en menos de 2 semanas. Desde entonces nadie quería vivir allí. Decían que el lugar era pesado, que tenía mala suerte pegada a las paredes, que quien dormía allí escuchaba llantos de niños en la madrugada. La casa había quedado abandonada, usándose apenas para guardar herramientas viejas, y con el tiempo se fue deteriorando, la maleza creciendo alrededor, las maderas pudriéndose. Doña Carmela dijo que Soledad podía quedarse con aquella casa, que técnicamente formaba parte de las tierras de la familia. Entonces sería como si estuviera recibiendo propiedad. Dijo que mandaría limpiar lo básico, daría algunos muebles viejos, ollas, cobijas, víveres para los primeros meses. Dijo todo esto con aquel tono de quien está siendo generosa, más allá de lo razonable, haciendo un favor inmenso, y entonces vino la parte final del acuerdo, la trampa disimulada como opción. Si Soledad aceptaba ir a aquella casa, quedarse allí tranquila, sin causar problemas, sin hacer exigencias, la familia consideraría las obligaciones terminadas. Pero si se negaba, si quería pelear por derechos, procesar, hacer escándalo, entonces no recibiría nada. Sería expulsada de la hacienda sin ni la ropa del cuerpo, y la familia usaría toda su influencia para garantizar que ninguna otra familia de la región la acogiera. Soledad escuchó todo en silencio, sintiendo una mezcla de shock y entendimiento frío instalándose en su pecho. Entendió que aquello no era un acuerdo, era expulsión disfrazada de caridad. Entendió que su suegra la quería lejos, escondida en aquel lugar que nadie visitaba, fuera de la vista, fuera de la conciencia. Entendió también que no tenía elección real, porque sin dinero, sin familia propia a la cual volver, sus padres habían muerto años atrás, sin nadie que la defendiera. Aceptar aquella casa miserable era la única forma de tener techo y comida. Las cuñadas la miraban con aquella expresión de superioridad mezclada con lástima falsa, claramente satisfechas de ver a la rival siendo removida. Soledad pensó en Augusto, en sus últimas palabras, en la promesa que había hecho. Pensó que si se negaba y era expulsada sin nada, terminaría mendigando por los caminos, o peor, y eso sería deshonrar su memoria. Entonces dijo con voz que mantuvo firme a pesar de todo, que aceptaba los términos. Doña Carmela pareció casi decepcionada de que no hubiera pelea, de que la victoria hubiera sido demasiado fácil. Dijo que Soledad tenía 3 días para juntar sus cosas y mudarse. El notario le hizo firmar un papel declarando que recibía la casa como compensación total y final, que no tenía más ninguna reclamación sobre la propiedad o bienes de la familia. Soledad firmó con mano que no tembló, porque ya no sentía nada más allá de un cansancio profundo que iba más allá del cuerpo. En los 3 días siguientes, separó las pocas cosas que eran realmente suyas: ropas sencillas, el rosario de su madre, la alianza de Augusto que había sacado de su dedo antes del entierro y que la suegra no sabía que había guardado. En el 3er día por la mañana, el capataz apareció con una carreta pequeña. Traía en ella una cama vieja, una mesa con 2 sillas, ollas abolladas, un baúl con cobijas que olían a humedad y sacos de harina, frijoles y sal. Soledad colocó su maleta de cuero, la misma que había traído cuando vino como novia 3 años atrás, encima de aquel montón de cosas usadas, y subió a la carreta sin mirar atrás, sin despedidas, porque no había nadie allí para despedirse de ella de verdad. El viaje hasta la Casa de la Fiebre tomó casi 2 horas, tomando senderos estrechos que cortaban partes de la hacienda que Soledad nunca había visto. Cuanto más se alejaban de la casa grande, más el paisaje iba cambiando, volviéndose más salvaje, menos cuidado.
Llegaron finalmente a un claro pequeño cerca del pantano, y allí estaba la casa. Era más pequeña de lo que Soledad imaginaba. Construcción simple de adobe, con techo de tejas coloniales que tenía huecos enormes donde varias tejas habían caído, las paredes agrietadas en varios puntos, la puerta del frente colgando torcida en bisagras oxidadas. Alrededor, la maleza había crecido hasta la altura de la cintura, plantas espinosas y enredaderas cubriendo todo. Había una cerca caída que algún día debió haber cercado un patio, pero ahora eran solo maderas podridas esparcidas por el suelo. El capataz ayudó a descargar todo, colocó los muebles y víveres dentro de la casa sin ceremonia. Deseó buena suerte con tono de quien pensaba que ella necesitaría mucho más que suerte, y se fue rápido, como si tuviera miedo de quedarse allí demasiado tiempo. Soledad se quedó parada frente a aquella casa arruinada, sosteniendo su maleta, mirando lo que ahora era oficialmente su hogar. El silencio era absoluto, roto apenas por el viento que hacía las hojas secas arremolinarse y por el croar distante de ranas en el pantano. No había señal de vida humana más allá de ella misma, no había humo de otras casas, no había sonido de voces o animales domésticos. Estaba completamente sola, en un lugar que todos decían estar maldito, en un lugar donde una familia entera había muerto, en un lugar que nadie quería. Y por primera vez desde que Augusto había cerrado los ojos por última vez, Soledad se permitió llorar de verdad, allí parada en medio de aquel claro olvidado, con la maleta en la mano y el corazón destrozado. Soledad no durmió aquella primera noche. Se quedó sentada en la cama vieja que crujía con cada movimiento mínimo, envuelta en una cobija que olía a mojo y años de abandono, escuchando los sonidos extraños que venían de todos lados. El viento silbaba por las grietas de las paredes, haciendo un sonido que parecía gemido. Algo corría en el techo, probablemente ratas o tlacuaches, las garras arañando las tejas. De vez en cuando venía del pantano un sonido que podía ser de rana, pero que se parecía demasiado a llanto de niño. Soledad entendía por qué la gente decía que aquel lugar estaba embrujado. No es que creyera en almas en pena. Había visto la muerte de cerca demasiadas veces en las últimas semanas para tener miedo de fantasmas. Los vivos eran mucho más peligrosos que cualquier muerto. Pero había algo en el aire de aquel lugar. Un peso, una tristeza pegada a las paredes que iba más allá de la simple decadencia física. Era como si la casa guardara la memoria del sufrimiento que había ocurrido allí, como si las paredes hubieran absorbido los últimos suspiros de aquella familia que murió junta. Cuando el sol salió finalmente, pintando el cielo de naranja a través de los huecos del techo, Soledad se levantó con el cuerpo adolorido y la mente exhausta, pero con una decisión tomada. Podía quedarse allí sentada esperando la muerte o la locura, dejando que aquel lugar succionara el resto de vida que aún tenía, o podía hacer lo que siempre supo hacer: trabajar. Su madre había sido partera y curandera. Le había enseñado a Soledad desde pequeña que las manos ocupadas mantenían la cabeza lejos de los lugares oscuros. También le había enseñado que toda casa, no importa cuán arruinada, podía ser sanada si la persona se dedicaba a ello con la intención correcta. Soledad salió al patio descalza, porque las botas que tenía eran demasiado buenas para desperdiciar en el lodo y la maleza, y comenzó a trabajar. Primero arrancó las hierbas más altas alrededor de la puerta, creando un camino hasta donde había estado el pozo. Descubrió que el pozo aún tenía agua, cubierta de hojas y suciedad, pero agua corriente que podía ser limpiada. Pasó el día entero en aquel trabajo, limpiando, arrancando, separando lo que era planta útil de lo que era solo maleza. Descubrió que en medio de aquella vegetación salvaje había plantas medicinales que se habían naturalizado. Debían haber sido plantadas por la mujer que vivió allí antes, que murió con toda la familia. Había hierbabuena creciendo fuerte cerca del pantano.
manzanilla, romero, hasta una planta de ruda que se había vuelto casi arbusto. Soledad reconoció cada una porque su madre le había enseñado y sintió algo que no esperaba sentir, una conexión pequeña con aquella mujer muerta que nunca conoció, pero que claramente había sido como ella, que sabía usar las plantas, que entendía de curaciones. En los días siguientes, estableció una rutina que mantenía la oscuridad en su mente alejada. Despertaba con el sol, aunque el cuerpo suplicara seguir durmiendo. Limpiaba un pedazo más del terreno, arreglaba lo que podía arreglar con las manos y con las pocas herramientas que había encontrado en un rincón de la casa. Martillo oxidado, algunas tablas que aún estaban buenas, clavos torcidos que enderezaba con paciencia. Comenzó una huerta de verdad, usando las semillas que había guardado y las plantas de hierbas que ya estaban creciendo salvajes. Plantó en hileras organizadas como su madre le había enseñado, creando canteros elevados para que el agua no encharcara demasiado. Comenzó a cocinar nuevamente, aunque fuera solo para ella, aunque la soledad convirtiera cada comida en recuerdo doloroso de cuando había alguien del otro lado de la mesa. Hacía atole de maíz en el desayuno, frijoles con tortillas en el almuerzo. A veces conseguía pescar un pez pequeño en el pantano, usando hilo y anzuelo que encontró en una lata vieja. Comía despacio, masticando cada pedazo como si fuera oración, agradeciendo estar viva, aunque no estuviera segura de querer estarlo. Por las noches encendía una vela que economizaba al máximo, y se quedaba remendando sus propias ropas o trenzando fibras de tule del pantano para hacer cuerdas y canastas, cosas que podía intercambiar en el pueblo por otros víveres cuando los que tenía se acabaran. 2 semanas después de haber llegado, cuando Soledad estaba en el pantano lavando ropa en las piedras lisas de la orilla, escuchó pasos viniendo por el sendero. Levantó los ojos asustada, el corazón disparándose inmediatamente, porque no esperaba visita, no esperaba que alguien viniera hasta allí. Vio entonces una figura aproximándose despacio, mujer vieja y encorvada, apoyada en un bastón de madera nudosa, usando vestido negro descolorido y un rebozo sobre los hombros a pesar del calor. La vieja se detuvo a algunos metros de distancia, estudiando a Soledad con ojos que eran sorprendentemente vivos y penetrantes en aquel rostro arrugado por el tiempo y el sol. Soledad se quedó allí parada, aún sosteniendo la ropa mojada, sin saber qué decir, sin saber si debía tener miedo o no. La vieja finalmente habló con voz ronca pero firme. Preguntó si ella era la muchacha que había venido a vivir en la casa de la fiebre. Soledad confirmó, esperando escuchar algún comentario sobre maldición o sobre cómo era tonta de aceptar vivir allí. Pero la vieja apenas asintió con la cabeza, como si hubiera confirmado algo que ya sospechaba, y dijo que había venido a ver con sus propios ojos quién tenía el valor de quedarse en un lugar que todos evitaban. Se presentó como Josefa, curandera que vivía del otro lado del cerro, a legua y media de allí. Dijo que había oído hablar de que doña Carmela había mandado a su nuera a la casa de la fiebre, que las lenguas del pueblo no hablaban de otra cosa, diciendo que era crueldad o justicia, dependiendo de quién contaba la historia. Josefa dijo que había conocido a la familia que murió allí años atrás, que había sido llamada para hacer limpias cuando la fiebre comenzó, pero que ya era demasiado tarde. La enfermedad se había esparcido demasiado rápido. Dijo que no había maldición alguna en aquel lugar, solo tristeza vieja que necesitaba ser limpiada, que las casas guardan memorias malas de la misma forma que guardan las buenas, y que a veces una persona nueva con buena intención era suficiente para cambiar la energía de un lugar. Soledad no sabía si creía en energías o limpias, pero había algo en la presencia de aquella vieja que era reconfortante, una solidez, una certeza que ella misma había perdido completamente. Josefa pidió permiso para entrar en la casa, y Soledad la acompañó, observando mientras la curandera caminaba por los cuartos pequeños tocando las paredes,
murmurando palabras que Soledad no entendía completamente, encendiendo un manojo de hierbas secas que soltaba humo aromático y fuerte. Cuando terminó, Josefa se sentó en la silla que Soledad le ofreció, aceptó el vaso de agua del pozo y miró a la muchacha con aquellos ojos que parecían ver más que solo la superficie. Dijo que Soledad cargaba dolor reciente, dolor de pérdida doble, y que ese dolor era como herida abierta que necesitaba tiempo para cicatrizar, pero que cicatrizaría si ella lo permitía, si no se quedaba hurgándola. Dijo que había visto mucha gente en la vida, gente que moría por dentro aunque continuara respirando, y gente que encontraba forma de seguir viviendo incluso después de perder todo. Dijo que Soledad tenía cara de quien iba a escoger el segundo camino, que veía eso en la forma como había comenzado a cuidar la casa, en la forma como había limpiado el patio, en las hierbas medicinales que había identificado y comenzado a cultivar nuevamente. Josefa dijo que volvería en algunos días, que traería algunas cosas que podían ser útiles, semillas, plantas, un pedazo de tela para hacer cortinas. Dijo que Soledad no estaba tan sola como pensaba, que había gente buena en la región, gente que no juzgaba, que ayudaba cuando veía a alguien intentándolo de verdad. Antes de irse, ya en la puerta, Josefa se volteó y dijo algo que quedó resonando en la cabeza de Soledad por los días siguientes. Dijo que a veces Dios quitaba todo de una persona no para destruirla, sino para mostrar de qué estaba hecha realmente, para revelar la fuerza que estaba escondida bajo la comodidad. La visita de Josefa cambió algo fundamental en Soledad. Por primera vez desde que Augusto había muerto, desde que había sido expulsada, se sintió vista como persona, no como problema o como objeto de lástima. Josefa había mirado hacia ella y había visto a alguien con valor, alguien con potencial, alguien que merecía continuar. Y eso encendió una pequeña llama de algo que Soledad pensaba haber perdido para siempre, una voluntad de no solo sobrevivir, sino de realmente vivir. En los días siguientes, trabajó con renovada determinación. Arregló el techo en los puntos más críticos, subiendo en la escalera precaria que improvisó, arriesgando el cuello para recolocar tejas que habían caído y tapar los huecos mayores con pedazos de madera que encontró esparcidos por la propiedad. Limpió el pozo completamente, sacando toda la suciedad acumulada, construyendo una pequeña cubierta de madera para proteger el agua. Comenzó una huerta de verdad, usando las semillas que había guardado y las plantas de hierbas que ya estaban creciendo salvajes. Plantó en hileras organizadas como su madre le había enseñado, creando canteros elevados para que el agua no encharcara demasiado. Josefa volvió como prometió, trayendo semillas de calabaza y chayote, plantas de jitomate, un pedazo grande de manta descolorida pero limpia que Soledad usó para hacer cortinas sencillas para las ventanas, bloqueando un poco el viento y la sensación de exposición completa. La curandera se quedó toda la tarde ayudando a plantar, conversando sobre cosas simples, sobre las estaciones, sobre las plantas, sobre recetas de remedios caseros. No preguntó sobre el pasado de Soledad, sobre la tragedia, sobre los detalles dolorosos. Simplemente estaba allí, presente y sólida, y esa presencia valía más que 1000 palabras de consuelo. Cuando Josefa se fue aquella tarde, Soledad se quedó en el portal pequeño que había limpiado, observando el sol ponerse a través de los árboles alrededor del claro, y se dio cuenta de que había pasado algunas horas sin pensar en la muerte, sin sentir aquel peso aplastante en el pecho. Se había reído cuando Josefa contó una historia graciosa sobre una gallina que había robado huevos de la vecina. Mayo se convirtió en junio, y junio trajo las primeras lluvias fuertes de la estación. Soledad observaba el cielo cambiando de color todas las tardes, las nubes oscuras acumulándose sobre los cerros, el viento cambiando de dirección, y sabía que una tormenta grande venía.
Reforzó el techo lo mejor que pudo. Cerró las grietas mayores de las paredes con lodo mezclado con pasto. Trajo para dentro de la casa todo lo que podía ser dañado por la lluvia. Llenó todos los recipientes que tenía con agua del pozo. Preparó comida extra, porque sabía que cuando la tormenta llegara de verdad no podría salir por días. Fue una tarde de martes cuando el cielo finalmente se desplomó. Comenzó con viento fuerte que doblaba los árboles hasta casi quebrarlos, arrancando hojas y ramas, levantando polvo y hojas secas en remolinos violentos. Después vino la lluvia, no aquella lluvia gentil de primavera, sino lluvia pesada y furiosa que martillaba el techo con fuerza de piedras siendo lanzadas, que transformaba el patio en río de lodo en cuestión de minutos. Soledad estaba dentro de la casa, observando por la ventana la violencia de la tormenta, cuando escuchó algo más allá del ruido de la lluvia. Era sonido de caballo, cascos golpeando el lodo, relincho de animal asustado, y entonces voces humanas gritando algo que ella no lograba entender por el ruido de la tormenta. Corrió hasta la puerta, la abrió luchando contra el viento que empujaba la madera, y vio algo que hizo su corazón dispararse. Había un hombre intentando controlar un caballo que se encabritaba aterrorizado. Y en la grupa del animal había dos niñas pequeñas, dos muchachitas, que se aferraban una a la otra, empapadas y claramente aterrorizadas. El hombre vio a Soledad en la puerta, gritó algo sobre refugio, sobre una de las niñas estar enferma, sobre por favor. Soledad no pensó, solo reaccionó. Hizo señas frenéticas para que se acercaran, ayudó al hombre a bajar a las niñas del caballo, jaló a todos para dentro de la casa mientras la lluvia caía con furia aún mayor. La puerta apenas se cerró y ya estaban todos allí dentro, goteando agua, temblando de frío y miedo. Y Soledad miró a aquellas tres personas que el destino había arrojado a su casa exactamente cuando la peor tormenta del año llegaba. Y supo, sin saber explicar cómo, que aquel momento iba a cambiar todo. El hombre se quitó el sombrero empapado, revelando el rostro curtido por el sol y el camino, ojos preocupados que fueron directo hacia la niña menor, que se retorcía de forma preocupante. Intentó agradecer, intentó disculparse por invadir de esa manera, pero Soledad lo interrumpió. Dijo que las explicaciones podían esperar, que la niña necesitaba cuidados inmediatos. Tomó las cobijas que había dejado cerca del fogón de leña, envolvió a las dos niñas, mandó al hombre quitarse la camisa mojada y ponerse una manta también. Encendió el fuego más fuerte, puso agua a hervir, comenzó a moverse con propósito y dirección, con certeza que venía de un lugar profundo que ni sabía que aún existía. La niña menor, que no debía tener más de 5 años, estaba con fiebre alta, la piel ardiendo, los labios amoratados de frío y enfermedad. Soledad tocó la frente de la criatura, escuchó la respiración difícil y reconoció inmediatamente lo que era. Era la misma fiebre que había llevado a aquella familia años atrás, la misma que mataba rápido si no era tratada con conocimiento y dedicación. Y Soledad tenía ese conocimiento guardado en la memoria de las lecciones de su madre, esperando exactamente este momento para ser usado nuevamente. Soledad no perdió tiempo con vacilación. Le pidió al hombre que se presentara mientras ya comenzaba a preparar los remedios que sabía que la niña necesitaba. Él dijo con voz tensa, de quien estaba al borde de la desesperación, que se llamaba Esteban, que era arriero, que estaba regresando a casa con sus hijas cuando la tormenta los alcanzó en medio del camino. Dijo que la niña menor, Lupita, había comenzado con fiebre la noche anterior, que él había pensado que era solo un resfriado, pero que había empeorado demasiado rápido, que cuando vio que estaba realmente mal, ya estaban lejos de cualquier pueblo. Y la lluvia había comenzado. Dijo que vio el humo saliendo de la chimenea de esta casa y vino hacia acá sin saber si encontraría a alguien,
rezando para que sí. La niña mayor, que debía tener unos 8 años, estaba callada en un rincón, abrazada a sus propias rodillas, mirando todo con ojos enormes y asustados. Soledad notó que la niña no quitaba los ojos de su hermana, que había allí un miedo que iba más allá del susto de la tormenta, un miedo antiguo y profundo. Soledad puso agua hirviendo en una palangana, tomó las hierbas que había recolectado y secado en las últimas semanas, hierbabuena, manzanilla y hojas de guayaba. Hizo un té fuerte y concentrado. Mientras esperaba que se enfriara un poco, mojó un paño limpio en agua tibia y comenzó a pasarlo por el rostro y el cuello de Lupita, intentando bajar la fiebre. La niña gemía bajito, los ojos cerrados, el cuerpo pequeño temblando incluso bajo las cobijas. Esteban estaba al lado, las manos grandes y callosas, abriéndose y cerrándose nerviosas, claramente sin saber qué hacer, claramente acostumbrado a resolver problemas con fuerza y trabajo, pero impotente ante la fragilidad de aquella criatura enferma. Soledad lo miró y vio algo que reconoció inmediatamente. Vio el miedo absoluto de perder a alguien amado, aquel miedo que corroe por dentro y que ella conocía demasiado bien. Preguntó manteniendo la voz calmada y firme para no aumentar su pánico, ¿cuánto tiempo hacía que la madre de las niñas había fallecido? Esteban pareció sorprendido con la pregunta, pero respondió que hacía casi 2 años que su esposa había muerto exactamente de esa misma fiebre, que había comenzado de la misma manera. Fiebre baja que fue subiendo, la tos, la dificultad para respirar. Dijo que había sido al inicio del invierno, que él había ido a buscar médico al pueblo más cercano, pero que cuando regresó ya era demasiado tarde. Ella había muerto sola con las 2 niñas pequeñas al lado, sin entender lo que estaba pasando, y ahora ver a su hija menor con los mismos síntomas, estaba reviviendo aquella pesadilla. Estaba sintiendo que iba a perder a Lupita también, que no iba a poder salvarla, así como no había podido salvar a su madre. Soledad escuchó todo mientras trabajaba y sintió algo apretarse en su pecho, porque entendía aquel dolor. Entendía lo que era perder a alguien y sentir que era culpa tuya por no haber hecho suficiente. Pero dijo con firmeza que la sorprendió a ella misma que Lupita no iba a morir, no en aquella casa, no mientras ella estuviera allí para cuidarla. Dijo que conocía aquella fiebre, que su madre le había enseñado cómo tratarla, que había visto gente recuperarse cuando el tratamiento era hecho correcto y rápido. Dijo que habían llegado a tiempo, que Lupita iba a ponerse bien. Necesitaba creer en eso. Necesitaba que él creyera también. Esteban la miró con una intensidad que hizo a Soledad desviar los ojos. Había allí gratitud mezclada con esperanza desesperada, y ella no podía decepcionar a aquel hombre, no podía fallar con aquella niña. Comenzó el tratamiento de verdad, usando todo lo que su madre le había enseñado. Hizo que Lupita bebiera el té en pequeños sorbos, aunque la niña resistiera, aunque escupiera la mitad. Preparó compresas tibias con hierbas para colocar en el pecho de la criatura, ayudando a soltar la flema, facilitando la respiración. Mantuvo el fuego encendido fuerte, porque el calor era esencial. El cuerpo necesitaba sudar para eliminar la fiebre. Cada hora checaba la temperatura de la niña, cambiaba las compresas, daba más té, limpiaba el sudor que comenzaba a aparecer. Esteban ayudaba en lo que podía, siguiendo sus instrucciones sin cuestionar, y la niña mayor, que dijo llamarse Esperanza, se quedaba allí cerca, observando todo con atención silenciosa. La tormenta continuaba afuera, la lluvia martillando el techo, el viento aullando, pero dentro de aquella casa pequeña había una batalla diferente ocurriendo, una lucha contra la muerte que Soledad estaba determinada a ganar. Las horas pasaron despacio, cada una pareciendo durar días. La noche cayó, y Soledad encendió todas las velas que tenía, creando círculos de luz temblorosa en el interior de la casa.
Preparó comida simple, obligó a Esteban y Esperanza a comer algo, porque ellos también necesitaban fuerza. Esteban comió mecánicamente, sin quitar los ojos de su hija menor, y Soledad vio en aquel hombre de hombros anchos y manos callosas una vulnerabilidad conmovedora. Vio a un padre que amaba a sus hijas más que a su propia vida. Esperanza comió despacio, aún callada. Pero en algún momento durante la noche, cuando Soledad estaba cambiando las compresas de Lupita, la niña se acercó y preguntó con voz pequeña si su hermana iba a morir igual que su mamá había muerto. Soledad detuvo lo que estaba haciendo. Se agachó para quedar a la altura de la niña, miró directo a aquellos ojos que habían visto cosas que ningún niño debería ver, y dijo con toda la convicción que logró reunir que Lupita iba a ponerse bien, que ella se encargaría de eso. Esperanza estudió su rostro por un largo momento, como si estuviera decidiendo si podía confiar, y entonces asintió con la cabeza y volvió a su rincón. Fue cerca de las 3 de la madrugada, cuando Soledad estaba comenzando a sentir su propio cuerpo ceder al cansancio, que Lupita finalmente comenzó a sudar de verdad. La fiebre quebró de repente, el cuerpo pequeño empapando las cobijas, la respiración volviéndose más fácil, menos trabajosa. Soledad checó la temperatura, sintió que estaba bajando y por primera vez en horas se permitió respirar profundo. Cambió las cobijas mojadas por secas, dio más té tibio a la niña y Lupita abrió los ojos por primera vez desde que había llegado. Ojos confusos y cansados, pero vivos. Esteban, que se había quedado dormido sentado en la silla al lado de la cama, despertó con el movimiento. Vio a su hija despierta y el alivio que tomó su rostro fue tan intenso que Soledad tuvo que desviar los ojos nuevamente, porque era demasiado íntimo, demasiado doloroso de presenciar. Él se arrodilló al lado de la cama, sostuvo la mano pequeña de su hija y lloró sin hacer sonido, los hombros temblando, y Soledad entendió que aquellas no eran solo lágrimas de alivio, sino lágrimas de todo lo que había guardado desde que su esposa había muerto. Todo el miedo y la soledad y el peso de cuidar a 2 niñas solo. Soledad los dejó allí con las hijas, salió al portal aunque la lluvia aún caía, necesitando aire, necesitando espacio para procesar lo que acababa de suceder. Había salvado a aquella criatura, había usado el conocimiento que su madre le había pasado, había confiado en su propia capacidad y había funcionado. Lupita estaba viva, iba a recuperarse completamente, y Soledad había hecho eso. Por primera vez desde que había perdido a su propio bebé, desde que se había sentido completamente inútil y rota, había logrado salvar una vida. Y eso significaba algo, eso cambiaba algo fundamental dentro de ella. Se quedó allí parada en la lluvia, dejando que el agua fría lavara su rostro, mezclándose con las lágrimas que caían sin que ella intentara controlarlas, y sintió una paz que no sentía hacía meses. Cuando volvió adentro, Esteban estaba colocando a Lupita de vuelta en la cama, la niña ya durmiendo nuevamente. Pero era sueño tranquilo ahora, no el sueño agitado de la fiebre. Esperanza estaba envuelta en una cobija en el rincón, también durmiendo finalmente. Esteban se acercó a Soledad, se detuvo frente a ella, y había tantas cosas en su rostro que ella no sabía por dónde comenzar a leer. Él dijo con voz ronca de cansancio y emoción que ella había salvado a su hija, que no había forma de agradecer algo así, que le debía la vida de Lupita. Soledad negó con la cabeza, dijo que había hecho solo lo que cualquier persona haría, que había usado lo que sabía, nada más. Pero Esteban insistió. Dijo que no era cualquier persona quien tendría conocimiento para tratar aquella fiebre, que no era cualquier persona quien se habría dedicado de esa manera a una niña desconocida. Preguntó quién era ella, cómo había llegado a vivir en aquella casa que todos decían estar maldita, por qué estaba sola allí, y Soledad,
demasiado cansada para mantener las defensas, sentándose en la silla porque las piernas ya no aguantaban más estar de pie, contó. Contó sobre Augusto, sobre el bebé que nació muerto, sobre la fiebre que se llevó a su marido, sobre la suegra cruel que la expulsó a aquel lugar. Contó sobre las primeras semanas de soledad absoluta, sobre Josefa que había venido a limpiar la casa, sobre cómo había comenzado a reconstruir algo que se pareciera a una vida. Esteban escuchó todo en silencio, y cuando ella terminó, él no ofreció palabras vacías de consuelo, no dijo que todo iba a estar bien o que el tiempo curaba todo. Dijo solo que entendía lo que era perder a alguien y tener que seguir viviendo de todas formas, que entendía lo que era que el mundo entero te juzgara cuando solo estabas intentando sobrevivir un día más. Dijo que cuando su esposa murió, había pensado en desistir de todo, en dejar a las niñas con su hermana e irse lejos, porque el dolor era demasiado grande, demasiado pesado, pero que las muchachitas lo necesitaban. Entonces había continuado. Se había vuelto arriero porque era trabajo que pagaba bien y le permitía estar siempre en movimiento, siempre huyendo de los recuerdos. Dijo que en los últimos 2 años había vivido con miedo constante de que algo les pasara a las niñas, de que fallara con ellas como había fallado con su madre. Y hoy, cuando Lupita se había enfermado en medio del camino, con la tormenta llegando, había estado seguro de que la iba a perder, de que tendría que enterrar a alguien más que amaba. Pero entonces había encontrado esta casa, había encontrado a Soledad, y ella había salvado a Lupita. Había roto aquel ciclo de muerte y pérdida, y él no sabía cómo retribuir eso, pero quería intentar. La lluvia paró a media mañana siguiente, dejando todo empapado y brillante bajo el sol que finalmente apareció entre las nubes. Lupita despertó con más color en el rostro. Logró tomar caldo de pollo que Soledad preparó y estaba claramente en el camino de la recuperación completa. Esperanza se relajó visiblemente, volvió a hablar, ayudó a Soledad a arreglar la casa, a tender cobijas para secar. Esteban salió a chequear el caballo que había pasado la noche refugiado en un rincón cubierto cerca de la casa, y cuando volvió, dijo que necesitaban quedarse al menos un día más para que Lupita se fortaleciera antes de enfrentar el viaje. Soledad estuvo de acuerdo, y aquel día se transformó en una experiencia extraña y conmovedora. Por primera vez en meses, la casa no estaba silenciosa. Había voces, risas de las niñas cuando Soledad contó historias graciosas, el sonido de Esteban arreglando algunas cosas que se habían roto durante la tormenta. Había vida allí, vida de verdad, y Soledad se dio cuenta de cuánto había extrañado eso, cuánto la soledad había sido más pesada de lo que había admitido para sí misma. Al final de la tarde, cuando Lupita ya estaba sentada comiendo atole y conversando animada con su hermana, Esteban pidió hablar con Soledad en privado. Salieron al patio donde el sol estaba secando el lodo, creando vapor que subía de la tierra. Él se quedó en silencio por un momento, claramente escogiendo las palabras con cuidado, y entonces dijo algo que hizo el corazón de Soledad detenerse. Dijo que había pensado mucho durante la noche, mientras cuidaba a sus hijas y la observaba trabajar. Dijo que necesitaba a alguien para cuidar de las niñas, que ellas necesitaban presencia femenina, de alguien que supiera hacer lo que él no sabía, curar, educar, dar el tipo de amor que un padre solo no lograba dar completamente. Y ella, Soledad, claramente necesitaba protección, un hombre que la defendiera de las personas que querían verla destruida. Dijo que estaba proponiendo algo que iba a parecer una locura, pero que tenía sentido práctico. Estaba proponiendo matrimonio no por amor, porque apenas se conocían, sino por necesidad mutua, por conveniencia que beneficiaría a ambos. Él le daría posición de esposa, protección de su nombre, casa de verdad para vivir. Ella daría a sus hijas los cuidados que necesitaban,
la presencia materna que perdieron. Soledad se quedó completamente inmóvil, sin lograr procesar lo que estaba escuchando. Matrimonio. Él estaba proponiendo matrimonio después de conocerla hacía menos de 24 horas. Era una locura, era imposible, era... Miró hacia atrás, hacia la casa pequeña que se había convertido en su refugio y su prisión, hacia la vida solitaria que tenía por delante, hacia los años de soledad que la esperaban. Miró a Esteban, a aquel hombre que había llegado desesperado en la tormenta, que había llorado sosteniendo la mano de su hija, que estaba ofreciendo una solución práctica a un problema que parecía no tener solución. Y entonces miró dentro de sí misma, hacia lo que realmente quería, y se dio cuenta de que la respuesta no era tan simple como debería ser. Dijo que necesitaba pensar, que no podía decidir algo así tan rápido. Esteban estuvo de acuerdo. Dijo que se quedaría un día más, que cuando se fueran dejaría la dirección del rancho donde vivía, que ella podía mandar respuesta cuando decidiera. Dijo que no esperaba amor, no esperaba pasión, solo una asociación honesta entre dos personas que entendían pérdida y supervivencia. Y entonces volvió dentro de la casa, dejando a Soledad allí sola con la propuesta más imposible que había recibido en su vida. Aquella noche, después de que todos durmieron, Soledad se quedó despierta mirando el techo arreglado, escuchando la respiración tranquila de Lupita en el rincón, pensando en todo lo que había sucedido en tan poco tiempo. Había perdido todo, había sido arrojada a un lugar maldito, había encontrado fuerza que no sabía que tenía, había salvado una vida y ahora tenía una elección por delante. Podía quedarse allí en aquella casa aislada, construyendo una vida sola, fuerte e independiente, pero eternamente solitaria. O podía aceptar la propuesta de Esteban, podía convertirse en madre de aquellas dos niñas que claramente la necesitaban, podía tener familia nuevamente, aunque fuera familia construida sobre conveniencia y no sobre amor. Pensó en Augusto, en sus últimas palabras, en la promesa que había hecho de seguir viviendo, de encontrar felicidad nuevamente. Y pensó que tal vez la felicidad no siempre era gran pasión o romance de historia. A veces era simplemente encontrar propósito, encontrar un lugar donde eras necesaria, donde podías hacer diferencia. Se durmió sin haber decidido aún, pero con el corazón un poco menos pesado de lo que había estado en meses, porque por primera vez tenía opción, tenía elección, y eso por sí solo era un tipo de libertad. Esteban y las niñas partieron a la mañana siguiente, con Lupita aún débil pero recuperada lo suficiente para el viaje. Antes de irse, él dejó con Soledad un pedazo de papel con el nombre del rancho donde vivía, 3 leguas en dirección al poblado de San Miguel. Dijo nuevamente que ella podía pensar con calma, que no había prisa, pero que la oferta era sincera y permanente. Esperanza abrazó a Soledad antes de subir al caballo, abrazo apretado de niña que había encontrado algo que no sabía que estaba buscando. Lupita saludó con la mano pequeña, prometió que volvería a visitar, y entonces se fueron. Soledad se quedó allí parada en el patio, viéndolos desaparecer por el sendero, sintiendo la casa quedarse vacía nuevamente. Era un vacío diferente ahora, porque había sido llenado por algunos días, y ella sabía cómo era la diferencia. Los días siguientes fueron extraños. Soledad volvió a la rutina de antes, cuidando la huerta, arreglando pequeñas cosas, preparando las hierbas para el invierno que se acercaba. Pero todo parecía diferente, como si la visita de ellos hubiera cambiado algo fundamental en la atmósfera del lugar. La casa ya no parecía embrujada o pesada, parecía solo pequeña y solitaria. Josefa apareció al tercer día después de que Esteban había partido, viniendo con aquel paso lento pero determinado. Y Soledad le contó todo, sobre la tormenta, sobre Lupita, sobre la propuesta de matrimonio. La curandera escuchó todo en silencio, asintiendo de vez en cuando.
Y cuando Soledad terminó, Josefa se quedó en silencio por un largo momento antes de hablar. Dijo que veía dos cosas en el futuro de Soledad. Veía el camino de la soledad, donde se quedaba allí en aquella casa, fuerte e independiente, pero sola, construyendo una vida que era completa, pero vacía de voces y risas. Y veía el camino de la familia, donde aceptaba la propuesta de Esteban. Se convertía en madre de aquellas niñas. Construía algo nuevo sobre los escombros de lo que había perdido. Dijo que ninguno de los dos caminos era incorrecto, que dependía de lo que Soledad quería para sí misma, de lo que su corazón pedía cuando dejaba de pensar con la cabeza. Dijo que algunas personas nacían para vivir solas, que encontraban plenitud en su propia compañía, pero que Soledad no era de esas personas, que ella tenía corazón que necesitaba cuidar, que necesitaba amar, que se secaba cuando estaba sola demasiado tiempo. Soledad sabía que Josefa tenía razón. Lo había sentido en los días después de que Esteban se había ido. Había sentido el vacío de forma más aguda porque ahora conocía el contraste. Pero aún había miedo. Miedo de que fuera un error. Miedo de que no lograra amar a aquellas niñas de verdad. Miedo de que Esteban un día se arrepintiera. Miedo de construir algo nuevo solo para perderlo nuevamente. Josefa sostuvo sus manos, aquellas manos viejas y callosas que habían limpiado a tanta gente, y dijo algo que Soledad nunca olvidó. Dijo que vivir siempre con miedo de perder era no vivir, era solo existir esperando la próxima tragedia. Dijo que la vida verdadera exigía valor de arriesgarse nuevamente, de abrir el corazón, aunque supiera que podía ser roto otra vez, porque un corazón cerrado no duele, pero tampoco siente alegría alguna, y vivir sin alegría era peor que cualquier dolor. Cuando Josefa se fue aquella tarde, Soledad se quedó sentada en el portal por horas, observando el sol ponerse, pensando en todo lo que había vivido en los últimos meses. Pensó en cómo había llegado allí cargando solo una maleta y 2 duelos, en cómo había sido olvidada en un lugar maldito, en cómo había encontrado fuerza que no sabía poseer. Pensó en Lupita, en aquella criatura pequeña que casi había muerto, pero que ella había salvado. En Esperanza, y sus ojos asustados que habían comenzado a relajarse cuando percibió que Soledad no se iría. Pensó en Esteban, en aquel hombre de hombros anchos que había llorado sosteniendo la mano de su hija, que había ofrecido solución práctica a problemas que parecían no tener solución. Y pensó en sí misma, en la mujer que había sido cuando llegó rota y vacía, y en la mujer que se estaba convirtiendo, alguien que tenía propósito nuevamente, que tenía valor más allá de lo que otros decían. Al día siguiente tomó el papel con la dirección, juntó algunas cosas en un pequeño atado, cerró la casa de la fiebre y comenzó a caminar. No iba a mandar recado, iba a dar la respuesta personalmente, porque decisiones importantes merecían ser dichas mirando a los ojos. La caminata hasta el rancho de Esteban tomó casi todo el día, siguiendo direcciones que pidió a personas en el camino, cruzando arroyos y cerros. Cuando finalmente llegó, el sol ya estaba bajo en el horizonte, pintando todo de dorado. El rancho era más grande de lo que Soledad esperaba. Casa sólida de madera con portal amplio, corrales organizados, patio limpio. Vio a Esteban saliendo del establo. Vio el momento exacto en que la reconoció. Vio la sorpresa y algo más en su rostro. Él vino caminando rápido. Se detuvo frente a ella y no necesitó preguntar nada. Vio la pregunta en sus ojos. Soledad respiró profundo. Juntó todo el valor que había construido en esos meses sola y dijo que sí, que aceptaba su propuesta, que se casaría con él y cuidaría de las niñas. Dijo que no sabía si lograría ser la madre que ellas merecían, pero que lo intentaría con todo lo que tenía. Dijo que no esperaba amor de él, solo respeto y honestidad, una verdadera asociación. Esteban se quedó en silencio por un momento.
Y entonces hizo algo que sorprendió a ambos. Sostuvo su mano, gentil pero firme, y dijo que haría todo a su alcance para que ella nunca se arrepintiera de esa decisión, que la protegería contra cualquiera que intentara lastimarla nuevamente, que las niñas ya la amaban y que él mismo estaba comenzando a sentir algo que no esperaba sentir de nuevo. No era amor todavía, pero era respeto profundo, era gratitud, era reconocimiento de alguien que entendía dolor y supervivencia, y a veces eso era cimiento más sólido que la pasión. Las niñas aparecieron corriendo cuando vieron a Soledad. Lupita gritó de alegría. Esperanza sonrió de esa manera que los niños solo sonríen cuando algo muy bueno sucede. La abrazaron, la jalaron dentro de la casa, le mostraron todo hablando al mismo tiempo, y Soledad sintió algo derretirse en su pecho. Sintió el corazón que había pasado meses congelado comenzar a descongelarse lentamente. Se casaron 2 semanas después, ceremonia simple en la pequeña capilla del poblado, con solo Josefa y algunos vecinos como testigos. Soledad usó un vestido simple que había cosido ella misma. Esteban estaba incómodo en el traje que claramente no usaba hacía años. Las niñas usaban ropas de domingo y sonrisas enormes. Cuando el padre preguntó si ella aceptaba a Esteban como esposo, Soledad dijo sí con voz clara y sintió que estaba diciendo sí no solo a él, sino a la vida nuevamente, a la posibilidad de recomenzar, al valor de intentar otra vez. Los años siguientes trajeron desafíos como toda vida trae, pero trajeron también alegrías que Soledad nunca imaginó posibles. Lupita y Esperanza crecieron llamándola mamá, no porque fueron obligadas, sino porque eligieron. El matrimonio que comenzó por conveniencia se fue transformando en asociación verdadera, y después en afecto genuino, y finalmente en amor del tipo sólido y profundo que sobrevive a las tormentas. Soledad tuvo 2 hijos más en los años siguientes, un niño y una niña, y cada parto fue al mismo tiempo doloroso y sanador, sustituyendo la memoria de aquel bebé que nació sin vida con memorias de criaturas que crecían sanas y ruidosas. La casa de la fiebre quedó vacía nuevamente, pero no abandonada. Josefa fue a vivir allí en los últimos años de su vida, diciendo que era buen lugar para una vieja morir en paz. Y cuando ella finalmente partió, Soledad transformó la casa pequeña en lugar de sanación, donde recibía mujeres embarazadas que necesitaban cuidados, donde enseñaba a otras muchachas sobre hierbas y remedios. El lugar que había sido sinónimo de muerte se volvió sinónimo de vida nueva. Una tarde de domingo, 15 años después de aquella tormenta que cambió todo, Soledad estaba en el portal del rancho observando a la familia reunida. Lupita estaba casada, tenía un hijo pequeño que corría por el patio. Esperanza estaba ayudando a los hermanos menores con la tarea. Esteban estaba arreglando una cerca a lo lejos, deteniéndose de vez en cuando para saludarla con la mano. Y Soledad pensó en cómo había llegado a aquella región cargando solo una maleta y el peso de 2 muertes, en cómo había sido olvidada en un lugar que nadie quería, en cómo aquel abandono había sido en realidad un regalo disfrazado. Pensó que si no hubiera perdido todo, nunca habría descubierto de qué estaba hecha realmente. Si no hubiera sido expulsada a aquel lugar olvidado, nunca habría salvado a Lupita, nunca habría conocido a Esteban, nunca habría construido esta familia que ahora llenaba su vida de propósito y amor. A veces, el final de una historia era solo el comienzo de otra mucho mejor. A veces necesitaba perder todo para ganar lo que realmente importaba. Esteban subió los escalones del portal, se sentó a su lado, tomó su mano como hacía todos los días hacía 15 años, preguntó en qué estaba pensando, y Soledad sonrió, aquella sonrisa que había tardado años en volver, pero que ahora venía fácil. Dijo que estaba pensando en lo extraña que era la vida, en cómo las peores cosas
podían transformarse en las mejores si una tenía el valor de continuar, de arriesgarse nuevamente, de aceptar ayuda cuando aparecía incluso en los lugares más improbables. Esteban estuvo de acuerdo. Dijo que aquella tormenta lo había salvado tanto como la había salvado a ella, que encontrar a Soledad aquel día había sido un milagro que no sabía que necesitaba. Se quedaron allí sentados mientras el sol se ponía, manos entrelazadas, rodeados por el ruido de la familia. Y Soledad sintió gratitud profunda por cada momento difícil que la había traído hasta allí. Soledad perdió todo en cuestión de semanas: esposo, hijo, hogar, dignidad. Fue olvidada en un lugar que todos decían estar maldito, abandonada como problema que nadie quería resolver. Pero ella probó que el lugar donde nadie quiere vivir puede ser exactamente donde necesitamos estar para encontrar quiénes realmente somos. Probó que las visitas correctas, en el momento correcto, pueden cambiar un destino entero. Probó que el matrimonio no necesita comenzar con pasión para terminar en amor verdadero, que la familia se construye con elección y dedicación, no solo con sangre. Si esta historia tocó tu corazón, quiero que sepas algo importante. No estás solo en tus luchas. Tal vez hoy te sientes como Soledad cuando llegó a aquella casa vacía, cargando pérdidas que parecen demasiado pesadas, viviendo en un lugar emocional que nadie más entiende, preguntándote si algún día volverás a sentirte completo. Quiero decirte que sí, que volverás, que los finales más dolorosos muchas veces son solo puertas, cerrándose para que otras se abran, que la fuerza que buscas ya está dentro de ti, esperando el momento correcto para revelarse, que no hay vergüenza en haber caído, solo hay dignidad en levantarse una vez más. Aquí en este canal somos una comunidad de personas que creemos en los nuevos comienzos, que entendemos que la vida no siempre es justa, pero que aún así vale la pena vivirla con esperanza. No estás solo. Somos miles compartiendo estas historias, recordándonos unos a otros que después de la tormenta siempre viene la calma, que después de la noche más oscura siempre amanece. Si esta historia te dio aunque sea un momento de consuelo, de esperanza, de compañía en tu propia tormenta, compártela con alguien que también necesite escucharla. Deja tu comentario contándonos qué parte te tocó más profundo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal porque cada semana traemos historias que te recordarán que nunca es demasiado tarde para recomenzar, que nunca estás demasiado roto para ser sanado, que siempre, siempre hay esperanza. Recuerda, a veces Dios necesita quitarnos todo para mostrarnos que somos hechos de algo mucho más fuerte de lo que imaginábamos. Y a veces, el lugar que nadie quiere es exactamente donde nuestra verdadera vida está esperando para comenzar. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces, ten fe, ten valor y recuerda que no caminas solo.